Hartenberg y pues precisamente contrastarlo con la manera como analizamos la parte de la cinemática directa en la sesión pasada. Entonces, bueno, ya espero que hayan visto los archivos de las tareas. ¿Alguna duda sobre las tareas? No. No la vi. Bueno, el fin de semana salen las dudas. Bueno. ¿Se ve así? Bueno, si recuerdan la manera en que hicimos o realizamos los análisis de la clase pasada y sobre todo inclusive con el mismo manipulador, la misma arquitectura, pues primero que nada, bueno, tenemos toda la libertad de cómo asignar los ejes, ¿no? El eje sobre el que tenemos la actuación, el marco de referencia, sentidos de giros, etc. Entonces, bueno, eso hace que se vuelva muy ambiguo el obtener la cinemática directa. Por otro lado, también, dependiendo de cómo hagamos la asignación de los marcos de referencia, el previo, que consideramos como fijo, al analizar un par de marcos de referencia y el móvil, pues puede ser que por la asignación que hagamos, lo hagamos de la manera fácil, y entonces solamente tengamos, por ejemplo, traslaciones o una rotación entre ellos, ¿sí? De un solo ángulo de las rotaciones básicas que vimos, o como en los ejemplos de las tareas uno que les mencionaba, que al asignar nuestros marcos de referencia nos quede que tengamos que usar dos o más rotaciones para poder relacionar los marcos de referencia. Entonces, dentro de esas ideas de hacerlo más metodológico y además más fácil de interpretar, surgió lo que se conoce como las convenciones de Navitt-Hartenberg. Nos mencionaba que hay menos dos, la que es la forward o la backward, dependiendo con respecto a qué marco de referencia se están definiendo los parámetros. Y entonces, bueno, ya es una manera muy esquematizada de cómo obtener la cinemática directa. El objetivo, bueno, siempre es obtener la cinemática directa, que es la posición del efector final, o del origen del marco de referencia asociado con el efector final, y la parte de la matriz de orientación, y después de eso pues la podemos poner en cualquier representación que sea más conveniente, ángulos de Euler, cuaterniones, etc. Entonces, bueno, en este capítulo, el capítulo 3, viene la parte de la cinemática directa. El primer examen, la idea es precisamente abarcar lo que son las representaciones de rotación, ¿sí? Posición, y la parte de obtención de cinemática directa, ¿sí? De inversa. Y ya en el segundo examen pues vendría la parte de jacobiano sobre todo, ¿sí? Es lo que esperaría como los dos exámenes de mi parte del curso. Entonces, bueno, ahorita vamos a iniciar con la parte de la cinemática directa y la vamos a contrastar con los ejemplos que vimos en la clase pasada. Entonces, nuevamente, bueno, ahorita que vamos a ver en esta parte, pues primero que nada también cómo obtener las relaciones entre variables cartesianas y articulares, lo que estábamos haciendo en la clase pasada, pero en un análisis pues un tanto más libre a la hora de asignar nuestros marcos de referencia, y pues vamos a utilizar los parámetros de Navitt-Hartenberg para obtener dicha cinemática directa. Si recuerdan, bueno, lo que veíamos la clase pasada, en lugar de irnos por toda la parte geométrica y analizar proyecciones, eso lo vamos a tener que hacer en la parte de cinemática inversa, pero en la parte de cinemática directa, pues veíamos que utilizando las matrices de transformación homogéneas, pues podíamos ir identificando ángulos, desplazamientos, etc. Y entonces hacer uso de las matrices, y finalmente la parte de las ecuaciones que nos dan la posición de orientación, pues dejar el producto de las matrices a un software que nos apoye en eso, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer también con la idea de Navitt-Hartenberg. Vamos a ver también algunas metodologías para resolver la cinemática inversa, y vamos a obtener las relaciones entre las variables de velocidad también en espacio articular y en espacio cartesiano, lo que relacionamos normalmente como jacobiano.
Bueno, todo esto de qué lo hacemos o por qué lo hacemos. La idea es que cuando queremos controlar un robot, ¿sí? Pues no nada más es la idea de tener los sensores con los que esté equipado, los actuadores, etcétera, sino que por la estructura precisamente mecánica que tenemos de los eslabones, de los grados de libertad o articulaciones que tengamos, pues precisamente necesitamos relacionar la parte de variables articulares con variables cartesianas, pues para poder hacer una generación de trayectoria, bien una planeación de una tarea que queremos ejecutar. Como tenemos los dos espacios relacionados con el robot, hay ocasiones en que es más fácil hacer una planeación de trayectoria a nivel de variables articulares, o si estamos más enfocados en una tarea de tipo manipulación de objetos, es más común que la planeación de trayectorias sea más visual y más fácil de hacerse en espacio cartesiano, ¿sí? En variables de coordenadas cartesianas. Y bueno, la idea es que con las cinemáticas directas e inversas, pues lo que hacemos es precisamente la planeación de trayectorias, pasan como variables deseadas tanto de posición como de velocidad, e inclusive en algunos casos, dependiendo de la aplicación, puede ser a nivel de aceleraciones deseadas, inclusive jerks, y entonces son las variables que entran a nuestro controlador para pues poder regular toda la parte de la dinámica del sistema a través de los actuadores, ¿sale? Ok, entonces bueno, pues precisamente esa parte es la cinemática del manipulador que nos ayuda a poder llevar a cabo la programación de nuestras trayectorias, ¿sí? Entonces pues vamos a analizar la geometría del movimiento del robot manipulador. En la parte cinemática solamente nos enfocamos en variables de posición, articulares, cartesianas, dejamos fuera toda la parte de velocidades y también toda la parte que tiene que ver con dinámica como fuerzas o pares, que son las que generan el movimiento. En la parte de cinética, o lo que relacionamos propiamente en el jacobiano, ahí sí vamos a ver las velocidades, pero igualmente dejando fuera toda la parte de dinámica del sistema. Y esa la van a ver hasta el siguiente capítulo. Entonces, bueno, ya veíamos que en un área de trabajo de un manipulador, pues la manera de referenciar las posiciones y orientaciones de diferentes puntos de interés o objetos que están de interés, pues la idea es siempre tenemos un sistema base fijo, que consideramos que es inercial e inmóvil, y entonces en cualquier lugar de nuestro espacio de trabajo, sea dentro de o sobre la estructura del manipulador, sea en un sistema de cámaras, sea en una mesa de trabajo, el objeto de trabajo que queremos manipular, etcétera, pues podemos asociar marcos de referencia y con lo que veíamos de las matrices de transformación homogénea, pues poder relacionar los marcos de referencia entre sí. Si conocemos un vector con respecto a cualquiera de estos marcos de referencia, podemos relacionarlo sea con el marco base o fijo o con cualquiera de los otros marcos de referencia que tengamos en nuestro sistema. ¿Sale? Más adelante, igual en algunos de los ejemplos, vamos a ver que inclusive se pueden combinar ambas tecnologías. Dependiendo de la arquitectura del robot, puede ser fácil ir asignando marcos de referencia como en la convención de Denavit-Hartenberg, y de repente si en una articulación o en un eslabón se ve que es más fácil asignar un marco de referencia de tipo libre, es decir, que no siga la convención de Denavit-Hartenberg, se pueden ir combinando y ya sabemos que simplemente hay que relacionar la matriz de transformación homogénea correspondiente. Entonces, bueno, todos nuestros marcos de referencia van a ser de mano derecha, los sentidos de giro positivo ya los hemos platicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar de nuestro robot? Bueno, pues primero que nada, ¿dónde tenemos las articulaciones? Que aunque sean articulaciones binarias o terciarias, las podemos descomponer en primarias o en un solo grado de libertad. Pueden ser rotacionales, pueden ser prismáticas, ¿sale? La idea es que las articulaciones, vamos a considerar, o los grados de libertad actuados, van a estar relacionados o van a estar conectados a través de los eslabones. Es decir, dos eslabones pues, se conectan a través, dos eslabones a través de una articulación, ¿sí? Etcétera. Donde tengamos las binarias o las terciarias, pues la idea es que nuestro eslabón tiene longitud cero y están realmente acopladas entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro efector final, que es el que normalmente nos interesa, la base del robot, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos grados de libertad, como puede ser aquí cintura y hombro, la idea es que la podemos descomponer en primarias, ¿sí? Ok, entonces la idea es, bueno, pues a partir de tener las posiciones angulares, ¿sí? De las actuaciones, pues cuál es la posición de orientación del efector final, y el problema inverso, pues vamos a ver en la parte de la cinemática. ¿Qué es lo que hace Denavit-Hartenberg? Esta presentación si todavía no la he subido, la voy a subir ahorita al final de la clase. Entonces la idea es que se llevó a cabo una convención, o sea, se propuso una convención en cómo relacionar marcos de referencia entre sí
que impliquen 2 traslaciones y 2 rotaciones, ¿sí? Y de esa manera homogeneizar, de esa manera usar alguna matriz de relación que siempre nos conecte a ambos sistemas. Entonces vamos a considerar una pareja de marcos de referencia, el marco identificado como I y el marco de referencia previo I-1. De hecho, este es el que se le conoce precisamente como la convención de Navier-Hardenberg-Backward o hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre el marco de referencia I, es decir, el que tengamos hacia adelante en nuestra estructura cinemática del robot, y el previo I-1, la idea es que podemos relacionarlos a partir de una matriz de transformación homogénea con solo definir 4 parámetros. Son 2 parámetros de distancias, que sería A y D, y 2 parámetros de tipo angular, que sería alfa y teta. Típicamente, ¿qué es lo que tenemos? En los parámetros alfa y A vamos a tener parámetros que son constantes, que tienen que ver más que nada con la arquitectura del robot, ¿sí? Es decir, como veíamos el caso de un ángulo que ya está con posición inicial permanente, o un ángulo por la manera en que ya están conectados los eslabones entre sí, ¿sí? Y en las variables D y teta normalmente vamos a tener las variables actuadas, es decir, si es prismática normalmente lo vamos a tener en el parámetro D, si es rotacional lo vamos a tener en el parámetro teta. Les mencionaba, es una convención, entonces como una convención la idea es que obviamente hay casos en los cuales no aplica completamente la convención, y también tiene que ver con pues, la experiencia y cómo asigna uno el marco de referencia. A mí me ha tocado de que luego en algunas de las tareas, por ejemplo, como hacen la asignación de los marcos de referencia, y para tratar de ahorrar marcos de referencia, pues por ejemplo D y teta se puede poner en un mismo eje de actuación, ¿sí? Entonces 2 grados de libertad quedan representados en una misma matriz de rotación, pero en transformación homogénea. O por la manera en que hacen la asignación de los marcos de referencia, por ejemplo, me ha tocado de que la variable actuada, en lugar de quedar en el parámetro teta, queda en el parámetro alfa. Entonces eso tiene mucho que ver con la idea de que al ser una convención todavía tiene varios también libertades en cómo hacer la asignación de los marcos de referencia. Algo que sí no hay que perder de vista en cualquier convención de Navier-Hardenberg, siempre los ejes que se van a utilizar son los ejes X y Z. Nunca se utiliza el eje Y. El eje Y no se utiliza para nada en la definición de estos 4 parámetros. Entonces, en ocasiones, cuando les he dejado también tareas o examen, a ver, utilicen la convención de Navier-Hardenberg. Lo que les mencionaba en la idea de para tratar de ahorrarse marcos de referencia, de repente tratan de definir algunos de esos parámetros utilizando un eje Y. La convención simplemente no aplica, no utiliza para nada el eje Y. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues tenemos un eslabón, vamos a llamarle este que es el eslabón I-1. Entonces el eslabón I-1 conecta la articulación I-1, que es la que lo actúa, con la articulación o el eje de acción de nuestra articulación I. ¿Sale? Entonces, les mencionaba, siempre vamos a considerar parejas de ejes actuados. Entonces lo que nos dice la convención, la definición de los parámetros de Navier-Hardenberg, que ahorita vamos a ver, ¿sí?, es la siguiente. Identifica el eje sobre el cual estamos teniendo la actuación. Entonces el eje I-1, pensamos aquí que son rotacionales, el eje Y, ¿sí? Y entonces la idea es que sobre estos ejes conecta a través de un vector que es perpendicular a ambos ejes, y la distancia entre ambos ejes de acción va a ser la longitud A, y entonces en este caso va a llevar el subíndice AI-1, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver de hecho algunas maneras, digamos, coloquiales de cómo interpretar estos parámetros. Entonces, prácticamente lo que estamos identificando es la longitud del eslabón que conecta ambas articulaciones, ¿sí? E igualmente, ahora lo que se hace es identifica la orientación del eje sobre el cual estás teniendo la actuación I-1 y ve cuánto tiene que rotarse, ¿sí?, para que quede apuntando en la misma dirección que el eje de la actuación del marco de referencia ahí, es decir, que está hacia adelante. Entonces, si aquí como lo tenemos en el dibujo, vamos a los marcadores, este es nuestro eje I-1. Entonces pensemos que juntando hacia arriba o hacia abajo, este es el
eje que estamos teniendo de rotación, ¿sí? Y nuestra siguiente rotación lo tenemos apuntando hacia acá, ¿sí? Bueno, con la idea de que sean positivos. Entonces la idea es cuánto tendríamos que rotar el marcador en azul para que quedara apuntando en la misma dirección que el marcador en verde. Ese ángulo que tenemos que rotar es el que vamos a llamar precisamente el parámetro alfa. En este caso, pues sería el parámetro alfa y menos 1. Entonces, dan cuenta, la idea, o lo que vamos a ver, o identificamos con estos parámetros es lo siguiente. Si yo tengo estos dos ejes, es cuánto tengo que trasladarlos, ¿sí?, para que mi eje en verde alcance a mi eje en azul, ¿sí? Y acá la idea es cuánto tengo que rotar mi eje en verde para que quede apuntando en la misma dirección que mi eje en azul. Eso es la interpretación de estos dos parámetros. ¿Sale? Entonces, en un ejemplo muy sencillo, si yo por ejemplo tengo aquí una articulación rotacional, este es su montaje, su acoplamiento, adelante tengo otra que inclusive puede ser completamente perpendicular, ¿sí? Entonces la rotación B, y tenemos algunos ya parámetros aquí de dimensiones. Entonces mi parámetro A es, yo identifico mi eje de acción, lo vemos desde arriba, entonces aquí tengo mi rotación, el otro eje lo tendría aquí, entonces es definiendo o identificando estos ejes de acción, cuánto tiene que recorrer mi marcador en rojo para que alcance al marcador en verde. Sí. ¿Sí? Serían 5 unidades de aquí, más una unidad de este lado y una unidad de este lado, entonces serían 7 unidades o 7 pulgadas. Entonces esa es la longitud que tenemos entre ellos y ese sería mi parámetro A. Por otro lado, si nosotros tenemos aquí nuestro eje de acción de esta manera y acá tenemos este otro eje de acción, ¿cuánto tengo que rotar mi parámetro, bueno, mi eje en rojo, para que quede apuntando en la misma dirección que el verde? Sí. De hecho aquí está como transversal. Ah, es que está aquí, no están a 90 grados, están a 45. Entonces este está un poquito hacia el dibujo. Entonces tendría que rotar 45 grados y ese sería mi parámetro alfa. ¿De acuerdo? Ahí los ejes X o Z que se tiene que tomar es respecto a cuál de los ejes. Exactamente, aquí la idea ahorita solamente estamos definiendo los parámetros ángulo, todavía no hemos asignado, si te das cuenta, ni el eje X ni el eje Z. Por ejemplo, ahorita con esta hipótesis de que el ángulo es de 45 grados, si yo por ejemplo pongo mi capuchón en verde así y este en rojo así, la idea si está girando 45 grados positivos, ¿cómo estaría mi eje con respecto a cuál los estoy definiendo? ¿Cómo? Mi eje en rojo lo estoy poniendo ahorita hacia afuera, ¿sale? Mi eje en verde, que es el que supuestamente está a 45 grados en esta vista, ¿sí?, lo tendría saliendo de la pantalla pero apuntando como hacia el techo. Mi ángulo lo que me dice, el ángulo que yo necesito rotar mi capuchón en rojo, mi plumón en rojo, para que quede apuntando en la dirección de verde es 45 grados. Entonces, ¿qué pasa? Giraría así. Si son 45 grados positivo, quiere decir que mi eje lo tengo apuntando en esta dirección. ¿Sí? Ahorita nada más era para poner las cantidades. Ya cuando definamos los ejes, vamos a ver que aún hay esa parte de ambigüedad. Si yo este eje lo hubiera puesto en esa dirección, este ángulo en realidad hubiera sido de menos 45 grados. ¿Sí? Entonces, el eje a considerar para X o Z sería el que va hacia la ventana. Ahorita, por ejemplo, dado esa definición positiva, el eje estaría apuntando hacia la ventana. ¿Sí? Ahorita nada más era para poner como un caso numérico. Y ahorita ya que pongamos los ejes, precisamente se empieza a ver ya la parte de la convención. Y aquí es donde viene precisamente. La parte de la convención de Navier-Hardenberg, ahorita vamos a ver los pasos. Lo primero es identificar los grados de libertad, ¿sí?, donde tenemos los ejes de acción. Numerarlos, numerar con ello también los eslabones. Y la convención de Navier-Hardenberg nos dice sobre el eje de acción, es decir, donde está teniendo acción la actuación del grado de libertad, sobre ese eje asigna el eje Z. Ajá. Entonces, por ejemplo, si fuéramos, aquí tendríamos el eje ZI y aquí tendríamos el eje ZI más 1, ¿sí? O si lo vemos, este es el ZI, entonces este sería el ZI menos 1, ¿sale? Si por ejemplo lo viéramos en esta diagramita de aquí, aquí tendría mi eje ZI menos 1 y aquí en este a 45 grados tendría el ZI, ¿sale? Entonces la convención es esa, identifica sobre qué eje estás actuando
Y ahí siempre asigna tu eje Z. Ahora, bueno, aquí tiene menos 1. Y para el eje X y menos 1, ¿sí? Que sería que estamos en este marco de referencia, lo que te dice normalmente es en la dirección en la que apunte el eslabón, ¿sí? O montado sobre el eslabón, asigna tu eje X, ¿sí? El marco de referencia. Y entonces hacia el siguiente eslabón, pues en esa dirección apuntas el eje X, ¿sí? Y tenemos sistema de mano derecha X. Digo, ya aunque aquí está dibujado, en realidad siempre se puede omitir, porque no se utiliza para nada en la definición de Navier. Entonces, con estas ideas. Los primeros parámetros son en función del eje Z, ¿no? Y los segundos parámetros son en función del eje X, ¿no? No, al revés. Ah, no. Ahorita vamos a ver la definición. Estos dos de aquí son sobre el eje X. Y estos dos de acá son sobre los ejes Z. ¿Sí? Vamos a verlo porque se dan cuenta aquí ya ahorita sí definimos nuestros ejes Z y nuestros ejes X, ¿sí? Entonces ya podemos hablar de rotaciones. Entonces, ¿qué es lo que, o cómo vamos a definir nuestros parámetros? Si relacionamos los parámetros anteriores, ¿qué es lo que decíamos? ¿Ok? Donde tengas tu eje Z, ¿sí? ¿Cuánto tendría que desplazarse para llegar y tocar o alcanzar el eje ZI, ¿sí? El que tenemos hacia adelante? Pero la idea es que ahora sí decimos sobre qué eje. En este caso lo vamos a hacer sobre el eje X. Entonces, esta distancia sería el parámetro AI-1. ¿Sí? Entonces lo estamos definiendo sobre el eje X. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre X para que el eje ZI alcance al eje ZI más 1? Es decir, desde adelante. Ahora, de lo que platicamos de las orientaciones. ¿Cuánto tengo que rotar mi eje ZI para que quede apuntando en la misma dirección que el eje que está adelante? Pero ¿sobre qué eje voy a hacer la rotación? Sobre el eje X. Y eso me va a definir mi parámetro alfa. Entonces, si te das cuenta, A y alfa están definidos sobre los ejes X del marco de referencia y menos 1. ¿Sale? Entonces, ¿a quién moví para definir los parámetros alfa y A? Aquí estoy moviéndose a mi eje Z de este marco de referencia de atrás. Y mi condición es que quede apuntando en la misma dirección que el eje que está adelante y que quede montado sobre él. ¿Sale? Ahora, El ángulo alfa y menos 1 estaría sobre el plano XY. estaría sobre el plano XY. Sí. O sea, el eje ZI está moviéndose. No. XY. Este ángulo está definido sobre este eje. O sea, el eje X es el que está haciendo eso. El eje X es. O sea, el chiste es que al final las zetas te queden paralelas, ¿no? Mi capuchón es el eje X. ¿Sale? El verde va a ser ahorita mi eje ZI. O sea, de este de aquí. Y el azul que tengo por acá, lo voy a poner así como en este ángulo, va a ser el que tengo adelante. Entonces lo que me dice es, parado sobre el eje X, ¿cuánto tiene que rotar ese eje Z para que quede apuntando en la misma dirección que el eje Z del que está adelante? El plano YZ entonces. Ajá. ¿Sí? Entonces, con eso definimos estos dos parámetros. Y si se dan cuenta, bueno, las mnemotecnias son, como son los parámetros A y alfa, van a ser definidos sobre el eje X de mi marco que queda atrás. ¿Qué pasa con los otros dos parámetros de distancia, D y θ? La idea es, ahora nos paramos en el marco de referencia que tenemos adelante. Entonces nos paramos en el marco de referencia y igualmente ahora lo que hacemos es identificar cómo está mi eje ZI, ¿sí? Y ahora ese es el que voy a considerar para hacer mi definición, es decir, el que va a mantenerse inmóvil, ¿sí? Veo dónde tengo mi eje XY, ¿sí? Asociado con este marco de referencia, ¿sí? Y veo la proyección de mi eje X y menos 1, ¿sí? Entonces lo que me dice mi parámetro de I es sobre el eje Z, ¿sí? Que estoy parado ahorita, ¿cuánto tiene que desplazarse, ¿sí? X y menos 1 para que alcance al eje XY?
Entonces te das cuenta, esta distancia está definida sobre el eje Z. Entonces ya que los tengo en el mismo plano, ¿sí? Ese es el parámetro de distancia. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Identifico la orientación que tiene mi eje X, Y menos 1, el del marco de atrás. ¿Cuánto tengo que rotar sobre el eje Z, ¿y? Para que quede apuntando en la misma dirección que su eje X, Y? Y ese va a ser el ángulo θ I. ¿Vale? Entonces, estos dos parámetros D y θ se definen sobre los ejes Z, y esos parámetros A y alfa se definen sobre los ejes X. ¿De acuerdo? ¿Por qué les mencionaba que todavía existen algunas ambigüedades? Bueno, por ejemplo, aquí en nuestro análisis pusimos el eje ZI hacia arriba, pero lo pude haber puesto hacia abajo. Y Y queda hacia el otro lado. Recuerden, Y no nos importa, la idea es X. Y entonces, precisamente X, por ejemplo, lo pude haber seguido uniendo sobre el eslabón. Lo que va a hacer es que nos cambiará la definición del eje Y, pero el eje Y no lo utilizamos en las definiciones. ¿Qué es lo que cambiaría? Pues entonces este ángulo sería la misma magnitud, pero en sentido negativo. ¿Sí? Como estos parámetros A y B son de distancias, normalmente los interpretamos como positivos, porque vamos a ver que se dan casos que no. Entonces aquí ya tenemos nuevamente los cuatro parámetros, perdón, aquí es alfa. ¿Sí? Entonces este es mi marco I, el que tengo en rojo, I menos 1, en azul tenemos I. Entonces los cuatro parámetros es, me paro en el marco I menos 1, en este caso me voy a parar sobre qué eje, sobre su eje X. Y sobre él me fijo cuánto tengo que desplazar mi eje Z en rojo para que alcance al eje Z en azul, y ese va a ser mi parámetro de distancia A. Índice mi I menos 1. El ángulo que yo tengo que rotar sobre X para que el eje ZI menos 1 quede apuntando en la misma dirección que el eje ZI, ese va a ser mi ángulo alfa I menos 1. Me muevo ahora el marco de referencia de adelante. Ahora, ¿sobre qué eje me paro? Sobre el eje ZI. ¿Cuánto tengo que desplazar mi eje XY menos 1 para que quede en el mismo plano que mi eje XY? Ese va a ser mi parámetro de I. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que rotar mi eje XY menos 1 para que quede apuntando en la misma dirección que mi eje XY? Ese va a ser mi parámetro θI. ¿Okay? Entonces, como un poquito de mnemotecnia para interpretar los parámetros. El parámetro A, o la distancia, normalmente es la longitud del eslabón, obviamente definida de manera perpendicular entre los ejes de acción. ¿Sí? El parámetro alfa es la idea de cuánto tengo que rotar para que queden igualmente orientados en la misma dirección. ¿Sí? El parámetro DI es sobre el eje Z, cuánto tengo que desplazarme para que mis ejes X queden en el mismo plano. Y el ángulo θ es cuánto tengo que rotar para que quede apuntando en la misma dirección. ¿Vale? Si recuerdan, los ejes Z los hemos definido sobre los ejes de las actuaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una actuación que es prismática, pues lo que va a pasar, si recuerdan, la idea es que el eje X hemos considerado que lo hemos asociado, lo hemos pegado con el eslabón que se mueve. Entonces, se dan cuenta, si es una articulación prismática, ¿qué va a pasar? Que este eje XY se va a desplazar, por ejemplo, cuando la articulación prismática cambie su valor. Entonces, a donde haya llegado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto va a tener que desplazarse el eje anterior, XY menos 1, para llegar al mismo plano? Pues precisamente esa distancia que se actuó prismáticamente. Si es una articulación rotacional, el ángulo que se está girando, el eje XY, pues estamos partiendo de la hipótesis que al principio estaban alineados igualitos. ¿Sí? Si recuerdan, fue el mismo análisis que hacemos antes. Entonces, inicialmente están apuntando en la misma dirección. ¿Cuánto tiene que rotar XY menos 1 para que quede apuntando en la misma dirección que XY? Pues es una articulación rotacional, es precisamente ese ángulo de la variable actuada sobre el eje ZI. Entonces, a manera de tabla, nos vamos a ponernos aquí para empezar a hacer el análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Mi parámetro AI menos 1. ¿A qué se refiere? Es la distancia, ¿sí?, para llevar a quién? A ZI menos 1 hacia ZI. Lo voy a poner de hecho así. Definida sobre qué eje? X menos 1. ¿Sí? Tengo mi parámetro alfa y es cuánto tiene que rotar
¿Sobre qué eje? Entonces se dan cuenta, estos dos parámetros están definidos sobre el eje x y menos 1. Voy a poner de hecho ahora en otro color. Mi parámetro de i, ¿sí?, es la distancia que tiene que recorrer x y menos 1 para alcanzar a x y, pero ahora sobre z i. ¿Sale? Ok. Entonces, como les mencionaba, normalmente como hablamos de distancias, pues tomamos en hipótesis que mi parámetro AI menos 1 normalmente va a ser positivo, ¿sí? Pero estos tres parámetros, alfa, d y teta, normalmente van a ser valores o cantidades que van a llevar asociado a un signo, dependiendo de cómo tengamos nuestro sistema. Lo interesante aquí, pues se dan cuenta, cuando nosotros hemos empezado a hacer todos estos análisis y estas ideas de las matrices de rotación, si yo lo empiezo a ver, vamos a regresar aquí. Si yo tengo un vector que conozca con respecto a mi marco de referencia i, y yo quiero saber cuál es su equivalencia, su vector equivalente en el marco de referencia i menos 1, ¿qué operaciones tendría que hacer? Pues si yo conozco este ángulo teta, ¿sí?, determino la matriz de rotación homogénea asociada con teta, ¿sí? ¿Sobre qué eje está haciendo esa matriz de rotación? Sobre el eje z, Pues una matriz de rotación. que es una matriz de rotación simple de las que ya hemos visto, ¿vale? Entonces agarro ese vector, lo multiplico por la matriz de transformación homogénea de rotación sobre z, ¿de qué valor? De teta i. ¿Y eso qué es lo que me lleva? Que ya ahora conozco el valor de ese vector en un marco de referencia paralelo a este que tendríamos aquí. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues resulta que entre los orígenes, es decir, la intersección de este origen y este, conozco el vector de desplazamiento sobre qué eje, sobre z. Entonces lo que hago ahora es, pues le sumo esa distancia. Entonces rotación, traslación, y ahora ya lo tengo en un marco de referencia que es perpendicular a este de aquí. ¿Sí? Perdón, aquí paralelo. Entonces ahora ¿qué es lo que hago? Pues como aquí también tengo una rotación de ¿quién? Del ángulo alfa, aplico la matriz de rotación de alfa. Ahora ¿sobre qué eje va a ser? Sobre el eje x. Pero también es una matriz de rotación de un solo grado de libertad de las que vimos, sencillas. Y después pues le sumo la parte de la traslación del parámetro alfa i que necesito para llevarlo a este punto. Entonces tengo traslación, rotación, traslación y rotación. Y precisamente las aplico en orden inverso. Primero sobre z teta i, después traslación sobre z de i, rotación sobre x alfa i menos 1 y traslación sobre x a i menos 1. Y con eso obtengo esta matriz de transformación. Entonces, si yo defino mis parámetros de Navier-Hartenberg, ya sé que la matriz de rotación, así como la hicimos ahorita, mi matriz de transformación homogénea, que me relaciona el marco i con respecto al marco i menos 1, ya está dado de esta forma. ¿Qué pasa en las otras convenciones? En las otras convenciones, bueno, la otra convención que es la lo que hacen es que estos parámetros empiezan al revés. Toman en consideración primero el marco de referencia que está adelante y con esos definen precisamente los parámetros A y alfa. Y después separan el que está atrás y definen los otros parámetros. Por eso es que a lo mejor ahorita estabas confundido de que... Sí, es que yo lo aprendí con la otra. Con la otra, exactamente, eso es lo que pasa. Yo aquí en particular veo esta es la que viene en el libro del Craig. De hecho, si ustedes ven el toolbox de robotics o las matrices de transformación para el análisis cinemático en MATLAB, tiene un argumento por default. De hecho, utilizan la que es la forward, la de adelante. Y ya si tú estás utilizando esta convención, tienes que ponerla ahí en un parámetro, un simbolito, y entonces ya te lo identifica como la backward. Y entonces va a ser esta matriz de transformación. ¿Vale? La programas, de hecho, luego es más conveniente programarla. Y ahí es más eficiente, en lugar de programarla en MATLAB, programarla en Maple, matemática. Entonces, inclusive ya tú después puedes programar diferenciación con respecto al tiempo, obtener jacobiano, relaciones de velocidades, todo directamente. ¿Vale? Ok, entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Al principio a lo mejor sí les va a causar un poquito de confusión, sobre todo aquellos que ya conocen otra convención, ¿sí? Que es muy importante, obviamente, que si nosotros cambiamos la definición de nuestros parámetros con
usando la otra convención, va a ser otra matriz de transformación la que los va a relacionar. ¿Vale? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues dibujamos nuestro diagramita, numeramos los eslabones, típicamente de la base es el 0 y el último eslabón es el n, identificamos y numeramos las articulaciones que tengamos en nuestro robot, dibujamos los ejes Z, Y para la articulación Y, dibujamos el eje X, Y menos 1. Entonces, siempre primero ponemos los ejes Z, después empezamos con los ejes X, empezando del marco de atrás hacia el de adelante. Y entonces ya empezamos a determinar nuestros parámetros, ¿sí? La distancia a I-1, alfa I-1, parámetro de I y teta I. ¿Sale? Escribimos nuestras matrices de transformación, las concatenamos y hacemos la multiplicación de ellas y ya tenemos nuestra cinemática directa. ¿Qué particularidades tenemos? Pues la idea es que, aunque ya tenemos algunas reglas, que el eje Z va sobre nuestro eje de actuación, el eje X lo vamos a asociar con el eslabón que conecta dos articulaciones, pues aún así tenemos que los marcos de referencia no tienen una asignación única. ¿Qué puede pasar? Por un lado, que por el análisis nosotros pongamos el eje Z apuntando en la otra dirección, es decir, tenemos dos opciones de dirección a la hora de asignarlo. Sabemos sobre qué eje se rota o se desplaza, pero podemos nosotros asignar su sentido positivo. Pero si ya estamos analizando un manipulador real, pues entonces sí nos conviene ver su sentido de giro positivo de su variable actuada para que sea el mismo de nuestro análisis. Otro de los problemas que tenemos en las convenciones de Dehner-Hartemer es el siguiente. Cuando tenemos una intersección de articulaciones, es decir, que el parámetro AI es igual a 0, es decir, no existe un eslabón entre ellas, pues la idea es que eso nos deja con dos opciones para la dirección del eje X. Es como cuando tiene forma de muñeca, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a ver aquí, digo, si aquí tenemos este eslabón, pues perfecto, ya sé que a lo largo de este eslabón voy a asignar mi eje X. Pero si, por ejemplo, no tengo distancia entre ellos, sino están montadas esta articulación, por ejemplo, aquí, pues la idea es que el eje X entonces lo puedo poner para acá, lo puedo poner para acá. ¿Sí? Entonces ahí también eso, pues me va a hacer que si alguien analiza, tengo a 2 o 3 personas analizando el mismo manipulador, pero hicieron una asignación diferente del eje X, pues obviamente sus parámetros de Dehner-Hartemer van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las particularidades. ¿Cuál es la otra que es un poquito más, bueno, un poquito, cuando los ejes I e I más 1 son paralelos, son todos, entonces la selección del origen del marco de referencia I es arbitraria. Generalmente la escogemos pues para hacer precisamente que nuestro parámetro de I sea igual a 0. Esa es una de las condiciones. Entonces identificamos nuestras articulaciones, ¿sí? Los ejes, los dibujamos, identificamos el eje perpendicular a ellos para poner nuestro eje X, asignamos nuestros ejes Z, etc. Aquí vamos a ver un problema que cuando los ejes Z son perpendiculares entre sí, entonces puede haber un problema con la definición del eje X, ¿sí? Cuando seguimos esta regla de asignarlo a lo largo del eslabón. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar a analizar algunos de los manipuladores. Bueno, vamos a tener este caso de un robot de 3 grados de libertad. Las 3 articulaciones son rotacionales. Tenemos nuestra articulación de rotación teta 1, teta 2, teta 3. ¿Sí? Bueno, aquí ya están asignados los ejes. De hecho, normalmente siempre en el ejemplo lo ponía primero para que los asignáramos, pero bueno, voy a subir aquí para que lo veamos. Entonces imaginemos que ahorita no están los marcos de referencia. Ok. Identificamos nuestros eslabones. Tengo un eslabón aquí, un segundo eslabón aquí, que inclusive tiene 90 grados entre sí, ya estructuralmente. E identifico mis articulaciones. Aquí tengo una articulación rotacional asociada con teta 1. ¿Sí? Tengo una articulación rotacional asociada con teta 2. Tengo una articulación rotacional
rotacional asociada con θ3, que se dan cuenta es perpendicular, está hacia adentro, su eje de acción está hacia adentro. ¿Y sabes? Entonces lo que me dice de Navier-Hardemer es, bueno, pues primero que nada, asocia tus ejes Z. ¿Sí? Y esos ejes Z los vas a asignar en donde tengas una articulación, un eje actuado. Entonces, si aquí tengo mi eje actuado de Z, de la articulación θ1, entonces lo que me diría esto es, hacia acá voy a tener mi eje Z1. ¿Sí? Lo que platicábamos, ¿todavía qué libertad tenemos? Pues yo puedo poner Z1 hacia arriba, o puedo poner Z1 hacia abajo. ¿Sí? Nuevamente, si ya veo que hay una definición en este sentido de giro positivo del ángulo θ1, pues ¿cuál me conviene utilizar? La de la punta en negro o la de la punta en rojo. Negro. Si yo utilizo la de la punta en negro, veo que me paro en esta dirección y su sentido de giro positivo coincide con la definición de θ1. Entonces, pues con eso θ1 va con signo positivo. Si yo, por ejemplo, me voy al revés y digo, bueno, pues yo quiero poner Z1 hacia abajo. Pensemos en las convenciones de los aeronáuticos. Pues está muy bien, no hay nada que me lo impida. Pero ¿qué va a pasar? Que su sentido de giro positivo va en esta dirección. Y el sentido de giro positivo, el otro, va al revés. Entonces, entre ellos voy a tener una relación de, a la hora de definir o de interpretar θ1, va a ser menos θ1 por esta asignación. Toda esa es una de las ambigüedades. Por eso es que si ya tenemos definida un sentido de giro positivo, pues la idea es que había 3 borradores. Lo aprovechamos y entonces, pues para no estar en los signos que siempre nos causan problemas, pues lo ponemos en el mismo sentido de giro positivo. ¿Sale? Después vamos al siguiente eje de acción. Tenemos este de aquí. Aquí vamos a poner Z2. Igualmente, ¿cómo nos conviene? ¿Hacia arriba o hacia abajo el eje? Hacia arriba, ¿no? Por la misma definición que tenemos aquí. ¿Sí? Y vengo y ya identifiqué también dónde está el eje de acción de mi última articulación. Entonces, ya sé que sobre este eje va a ir Z3. ¿Hacia dónde me conviene que quede la flecha? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera del pizarrón? Hacia adentro, ¿por qué? Por el sentido de giro positivo que tengo definido aquí. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Después lo que dice, ok, ya asignaste tus ejes Z. Vamos a asignar los ejes X. Si aquí ya identifiqué, a la hora de asignar el siguiente eje, se dan cuenta de lo que ya estoy también definiendo al mismo tiempo que el eje, es donde tengo el origen de ese marco de referencia. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, pues si entre el eje actuado θ1, el θ1 y el θ2 existe un eslabón, como es este caso, lo que me dice la convención es, pegado sobre el eslabón, define su eje X. ¿Sí? Y entonces eso ya me da el origen de mi marco de referencia 1. Me vengo a la segunda articulación. Aquí tengo un eslabón que conecta X2 con X3 y de hecho bueno, lo tengo en diferentes ángulos. Pegado al de la articulación, pues sobre este eslabón asigno X2. ¿Sí? ¿Qué pasa con este último? Como ya no tengo ningún eslabón hacia adelante, ¿cómo asigno X3? Estos dos fue fácil porque tenían los eslabones. Pues como ya no tengo ninguna restricción aquí que tenga que satisfacer por la convención, lo puedo poner hacia donde yo quiera. Pues hacia donde me conviene ponerlo. Pues de tal manera que sea paralelo a X2 o las variables articulares son 0. De esa manera pues estoy simplificando parámetros. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner paralelo. ¿Pero en dónde? En el punto donde tengo la articulación. Entonces para eso estoy poniendo aquí, para poner aquí el origen del sistema. ¿Por qué? Imaginemos, bueno, voy a borrarlo con esto. Si recuerdan, es que este era mi eje de acción que viene desde acá. ¿Sí? Si yo pongo
mi eje aquí, x3, pues no hay problema. Pero ¿qué es lo que estaría pasando? Se dan cuenta, al hacer esta asignación, mi origen de este sistema me quedaría aquí. Y entonces lo que estoy perdiendo de vista es esta distancia de 2. Estoy viendo que esto va a rotar. O sea, cuando este eje se mueva pegadito con la articulación x3, esto se mueve. ¿Sí? Y voy a poder ver hacia dónde queda orientado nuestro marco de referencia. Pero esta distancia ya no la tengo reflejada en el parámetro. ¿Sí? Si no rotó el marco Z0, Y0, el marco 0 con respecto al marco 1, ¿por qué se hace una definición del marco 1? No. A ver, para definir el marco 1, tú lo que tienes que. El marco 1 está asociado con la articulación 1, mi primer movimiento. Tú identificas su eje de acción. Y aquí, como la variable articular es θ1, pues por conveniencia le voy a llamar el eje Z1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hasta aquí ahorita todavía no hemos asignado nuestro marco de referencia base. Ese todavía no lo tenemos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo asignarlo y cuál es la conveniencia. ¿Sí entendieron acá por qué nos conviene poner este eje en lugar de ponerlo continuo sobre x2, ponerlo acá? Siguiendo con la idea de la definición de los parámetros, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando yo defina mi parámetro D asociado con el eje Z3? Me dice, ¿cuándo tengo que trasladar el eje x2 para que quede en el mismo plano que x3? Entonces me va a quedar reflejado este parámetro de 2. Si yo lo ponía aquí, pues ese parámetro de 2 va a ser como si fuera 0. Estoy perdiendo esta longitud de aquí. ¿Sí? Ahora, hasta aquí va con los marcos de referencia asociados con actuaciones. El eje Y, ese no me importa. Ahora lo que voy a asignar es el marco de referencia 0. ¿Cómo me conviene que sea mi marco de referencia base? ¿Sí? Pues la idea es, si yo ya tengo el marco de referencia de la articulación 1, pues lo que me conviene es que como condición inicial, cuando θ1 valga 0, sean completamente paralelos, sean coincidentes. ¿De acuerdo? Pues entonces para eso, pues pongo x0 para acá, z0 para acá, y coincidan en el origen. Yo tengo esa posibilidad o esa libertad de asignar mi marco 0. Pensemos en algo diferente. Imaginemos que este eje en realidad fuera muy alto, ¿sí? Y aquí tuviéramos realmente la base. Y este parámetro fuera, por ejemplo, L1. ¿Sí? Pensemos en ese caso. Si yo hago esa asignación igualmente, que yo ponga aquí mi x0 y y0 y z0, perdón. Al hacerlo de esta manera, pues ¿por qué? Porque son coincidentes cuando mi variable articulada θ1 vale 0. Perfecto, los ejes. Y además, para no estar complicándome la vida con desplazamientos, pues hago que sus orígenes sean coincidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo en realidad quiero saber las coordenadas de un vector o inclusive del origen de este marco de referencia con respecto al de la base, no estoy tomando en cuenta la altura de todo el manipulador con respecto al piso. Entonces, ¿dónde me convendría entonces, si este fuera el caso, dónde me convendría poner mi marco de referencia 0? Anclado al piso. ¿Te das cuenta? El eje Z, pues que queda apuntando en la misma dirección. El eje X igual va a quedar apuntando en la misma dirección. Con eso estoy cumpliendo que en condición inicial del ángulo estén alineados. Pero lo que me conviene entonces es poner x0 acá abajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué parámetro me va a quedar definido? Pues cuando yo defina y me pare en mi eje Z1 y pregunte cuánto tengo que desplazar mi eje x0 para que alcance el mismo plano que x1, me va a quedar definido mi parámetro de distancia. Esos son, por ejemplo, las cosas que ocurren ya cuando tú haces la asignación del marco de referencia 0. Si regresamos aquí, ¿y se añade otra fila? No, se añadiría otra. a la tablita de Un parámetro sería diferente de 0. Si ves el punto 6 de aquí,
precisamente en el marco 1, en el punto 1 de este procedimiento, la idea es identificar tus actuaciones para asignar los eslabones y los ejes I e I más 1 en la distancia, y entonces con eso asignas los ejes Z y apuntando a lo largo del eje de la articulación. Hicimos ahorita. Empezamos con Z1, Z2 hasta Z3. Después, ya que asignaste tus ejes Z, pasas al punto 4, asignas ahora los ejes X. ¿Cómo los asignas? Apuntando a lo largo del eje perpendicular entre ellos. ¿Sí? Si los ejes se intersectan, entonces asigna X, Y de tal manera que sea normal o perpendicular al plano que contiene los dos ejes Z. ¿Sí? El análisis. Como aquí teníamos el caso de que, pues si tenemos un eslabón, lo poníamos a lo largo de este eslabón. ¿Sale? Y finalmente, dice, bueno, el eje Y lo puedes asignar, que es de mano derecha. Y el paso 6, fíjate, aquí es donde asignas tu marco de referencia base o cero. Entonces ya que hiciste todas estas asignaciones de los marcos de referencia actuados, ahora sí asignas el cero. ¿Y qué te recomiendan? Que sea coincidente con el marco 1 cuando la primera variable articulada vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? ¿Sale? Sí, gracias. De nada. Entonces, ahora sí ya supimos por qué ya estaban aquí dibujados estos marcos de referencia y precisamente con estas asignaciones. Entonces, ahora sí podemos empezar a determinar nuestros parámetros de la tablita de Navier-Hartenberg. Ojo, aquí también a veces causa un poco de confusión esta parte. En esta columna tenemos el identificador o el índice de nuestra articulación, nuestra variable articulada. Entonces, fíjense, de acuerdo a la tablita de aquí, si I es igual a 1, que sería mi primer fila, tengo mi parámetro alfa y menos 1, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Alfa, 0. Tengo después mi parámetro A y menos 1, entonces el que voy a estar identificando es a 0. Tengo mi parámetro DI, como I es igual a 1, estoy identificando mi parámetro D1 y mi parámetro θI corresponde a θ1. ¿Sí? Esto por los índices. Entonces ahora sí vamos a interpretar lo que nos dice esta tablita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, para identificar mi parámetro A, en este caso 0, ¿sí? ¿Sobre qué eje me voy a parar? Pues si aquí tengo el 0, me voy a parar sobre el eje X0. ¿Sí? Sí. Y tengo que ver cuánto tiene que desplazarse Z0 para que quede o alcance mi eje Z, en este caso 1, que es mi índice I. Si vemos aquí de la tablita entonces, ¿sobre qué eje me paro? Sobre X0. ¿Cuánto tengo que trasladar mi eje Z0 para que alcance el plano o quede montado sobre el eje Z1? Pues como en este caso ya están montados uno sobre el otro, este parámetro vale 0. Luego, mi parámetro alfa, nuevamente, ¿sobre quién sigo parado? Sobre mi eje X0. ¿Cuánto tengo que rotar sobre X0 para que quién? Para que Z0 quede apuntando en la misma dirección que Z1. Como ya están apuntando en la misma dirección, pues este ángulo en este caso vale 0. ¿Sí? Este y este, listo. Para mis parámetros de I y θI, cuando I es igual a 1, estoy calculando D1. ¿Qué me dice? Ahora, ¿sobre qué eje me voy a parar? Sobre Z1. ¿Sí? Entonces me paro en Z1. Parado sobre Z1, ¿cuánto tengo que desplazar a quién? A X0 para que alcance el plano donde está X1. Como ya están en el mismo plano, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Un desplazamiento sobre Z es que uno esté a una altura diferente del otro, pero están a la misma altura, están en el mismo plano. Entonces, este parámetro vale 0. Ahora sí vamos con θ1. Parado sobre Z1, ¿cuánto tengo que rotar para que X0, que sería mi marcador en negro, quede apuntando en la dirección que X1? La hipótesis es que cuando el ángulo θ1 vale 0, están apuntando en la misma dirección. Pero si, por ejemplo, θ1 rotara 90 grados positivos, ¿hacia dónde quedaría mi marcador en rojo?
si θ1 rotara 90 grados positivo, Hacia adentro. hacia adentro. ¿Sale? Entonces me dice, este es mi eje Z1, ¿sí? Originalmente estoy aquí X0. ¿Cuánto tengo que rotar X0 para que alcance o quede apuntando en la misma dirección que mi eje X1? En este caso 90 grados. ¿Se dan cuenta? En realidad es el ángulo que rote θ1 es el mismo ángulo que tiene que rotar X0 para que quede apuntando en la misma dirección que X1. ¿Y en qué sentido? X0 rota así, θ1 está definido así. Entonces, es en sentido positivo y nuestro parámetro de Navier-Hartenberg es θ1. ¿Sale? Vamos con la segunda fila. Para mi segunda fila, mi índice cambia a 2. Entonces, aquí ahora voy a tener alfa 1, A1, E2 y θ2. Entonces volvemos a parar aquí. Ok. Entonces, estos dos parámetros, ¿sobre qué eje me voy a parar ahora? ¿Sí? Estos dos parámetros están definidos sobre el eje X y en este caso va a ser sobre X1. ¿Sí? Y los que voy a mover van a ser el eje Z. Entonces, estoy parado ahora sobre el eje X1. Entonces, parado sobre X1, ¿cuánto tengo que desplazar Z1 para que alcance el plano donde tengo el eje Z2? Pues si vemos, lo que tengo que desplazarlo es esta distancia, que es la longitud del eslabón. Entonces, ese parámetro a 0. ¿Sí? Y además, ¿en qué sentido o en qué dirección lo tuve que desplazar? En sentido positivo, de mi eje. ¿Sí? Ahí le podríamos cambiar, ¿no? Para que coincida con los subíndices. Sí, se pueden cambiar. Si te das cuenta, solamente hay que hacer un corrimiento. Lo que hay que tener en cuidado es, bueno, la definición viene en esta manera para identificar que aquí estás en el marco previo y aquí estás en el marco que está adelante. ¿Sí? Y en la tablita, bueno, la mnemotecnia es esta parte de manejar aquí el índice. Por ejemplo, en la convención forward, la idea es que estos índices cambian. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la parte que viene haciendo los libros, pues se las presento. De alguna manera, si te das cuenta, aquí el índice en realidad te dice sobre qué eje tienes que pararte, de manera inmediata. Si son los parámetros alfa y A, y es alfa 1 y A1, ¿sobre qué eje me tengo que parar? Pues primero, como son alfa y A, es X. ¿Qué índice o qué número? El 1. Voy sobre D y θ. Primero que nada, ¿qué eje me tengo que parar? Z. ¿De cuál número? Del 2. Ok, bueno, entonces vamos con este. Ya vimos qué es AC. Ahora, para alfa, ¿sobre qué eje me paro? El eje X, número 1, X1. Sobre X1, ¿cuánto tengo que rotar para que Z1 quede apuntando en la dirección? ¿Sí? Perdón, Z0 de Z1. Pues si vemos Z0, ya está apuntando en la misma dirección Z1, entonces este valor vale 0. ¿Sí? Recuerden, estamos definiendo aquí, Z1 ¿no? Apuntando en la misma dirección que Z2. Están apuntando en la misma dirección, no tengo que rotar. Vamos con los parámetros D2 y θ2. ¿Sobre qué eje me paro ahora? Pues sobre Z2. ¿Sí? Ahora, sobre Z2, ¿cuánto tengo que desplazar mi eje X1 para que quede apuntando, que alcance el mismo plano donde está X2? Pues si vemos, en consecuencia están en el mismo plano. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer ningún desplazamiento sobre el eje Z y por lo tanto, este parámetro vale 0. Ahora, parado sobre Z2, ¿cuánto tengo que rotar para que X1 quede apuntando en la misma dirección que X2? ¿Se acuerdan? La idea es que X2 es el eje que va pegado con el eslabón. Entonces, cuando el eslabón rota un parámetro, un valor θ2, la idea es que queda apuntando en otra dirección, a la original. Entonces, ¿cuánto tendría que rotar X1 para que quede apuntando en la misma dirección que X2? El valor θ2. ¿Lleva algún signo? Pues si vemos X1 tuvo que rotar en el mismo sentido que θ2, va a ser positivo. Aquí es donde, por ejemplo, vienen esas diferencias. Si estos ejes Z yo, por ejemplo, lo hubiera puesto hacia abajo, aquí me hubiera quedado menos θ2. ¿Sí? Ok. Entonces ya vimos la segunda fila. Si vamos con la tercera fila,
Estoy con mi tercera articulación, entonces tengo alfa 2, A2, D3 y teta 3. Entonces, la mnemotecnia que me dice, me voy a parar sobre el eje X2. Entonces estoy parado en X2. ¿Cuánto tengo que desplazarme a lo largo de X2 para que mi eje Z el mismo plano que Z3? Pues se dan cuenta, es la distancia A1. ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí está Z2 y Z3 está apuntando hacia adentro de la pantalla, la perspectiva del dibujo, así. Entonces, sobre X2, ¿cuánto tiene que trasladarse? Una distancia A1. ¿Sí? Ahora, Z2 está hacia arriba, Z3 está hacia adentro de la pantalla. Sobre X2, ¿cuánto tengo que rotar para que Z2 quede apuntando en la dirección de Z3? Menos 90 grados. 90 grados, ¿positivos o negativos? Negativos. ¿Sí? Si vemos, me paro en X2, su sentido de giro positivo es así. Para haber llevado Z2 hacia Z3, tuvo que haber rotado en sentido negativo. Entonces tenemos menos 90 grados. ¿Sí? Y ya vimos que este es A1. Entonces vamos con D3 y Z3. Ahora, ¿sobre qué eje me voy a parar? Sobre Z3. ¿Quién voy a mover? Mi eje X2. Entonces, parado sobre el eje Z3, ¿cuánto tengo que trasladar mi eje X2 para que quede en el mismo plano que X3? La distancia de 2. ¿Sí? Parado sobre Z3, ¿cuánto tengo que rotar X2 para que queden apuntando en la misma dirección que X3? X3 es el que se mueve cuando la articulación θ3 rota. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo asignamos de tal manera que cuando θ3 era 0, pues apuntaran en la misma dirección, para no tener un offset. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra articulación θ3 rota, X3 se mueve ese valor θ3 y X2 tendría que rotar θ3 para que quedaran en la misma dirección. Tenemos el parámetro θ3. Entonces, con esta misma nomenclatura de los